Una vez más, sean todos bienvenidos al escritorio del pastor para llevarles, como siempre, una reflexión que sea edificación personal para cada uno de nosotros. Bueno, hay momentos en que las cosas se ponen difíciles y tenemos que ser fieles en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Por eso la meditación de esta tarde lleva como título Fieles en tiempos difíciles. La introducción nos dice claramente lo siguiente: siempre tendremos dificultades, incluso persecuciones, y debemos soportarlas sin dejar de expresar gratitud. El ministerio de Pablo en Tesalónica se caracterizó por la predicación del Evangelio, estableciendo o el establecimiento de una iglesia y la confrontación con la oposición. Pablo, con Silas y Timoteo predicaron en la sinagoga local durante 3 semanas, convirtiendo a judíos y gentiles a la fe cristiana. Y por ende surgió la oposición, porque cuando se quiere hacer algo lindo, algo hermoso, siempre hay oposición. No hay escape, siempre hay, pero tenemos que enfrentarla y tenemos que saber salir a flote y vencer la oposición correctamente. Perseguidos, pero fieles. La palabra obrando en ustedes, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 16 nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así como colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los creyentes en Tesalonicense o de Tesalónica recibieron las enseñanzas de Pablo no como humanas, sino como provenientes de Dios. La palabra obró en ellos y fueron ejemplo de buenas obras de paciencia en los sufrimientos y las pruebas por amor al Evangelio. También nuestra recompensa será gloriosa, como dice Primera de Tesalonicense 17 al 20, que dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es la esperanza, gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En el presente, el enemigo estorba y somos perseguidos. Esperamos con gozo el regreso de nuestro Señor, ver la gloria de Dios y disfrutar la salvación plena, y ver las almas santas que se encontrarán en el cielo y que nunca más se separarán, porque estarán juntos en todo tiempo. Pero tenemos que sufrir por el Evangelio si es necesario, y tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación en todo momento. Y aunque hay oposición y dificultades, tenemos que seguir adelante. Hay aliento en medio de la persecución. La visita de Timoteo, mire, en primera de Tesalonicenses 3, versículo del 1 al 3 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo se reunió en Atenas. Pablo quedó ya en Atenas, y Pablo le mostró su preocupación a la iglesia, porque siempre estaba preocupado por la iglesia, porque amaba a su iglesia.
Y Timoteo fue enviado a los tesalonicenses pese al riesgo que tuvo que correr. Para Pablo, Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Timoteo debía fortalecer y animar a todos los creyentes mientras soportaban la dura persecución que había. ¿Vendrán pruebas? Claro que vendrán pruebas, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo nos recuerda que estamos destinados a pasar dificultades. No hay escape, no hay manera. Pablo escribió que las enseñanzas traerían oposición a la fe. Cuando usted enseña la palabra de Dios correctamente, cuando usted le enseña de acuerdo a las escrituras, siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien que se va a oponer. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que se está diciendo. Y eso no tenemos que tener preocupación, tenemos que seguir completamente adelante siempre, pidiéndole al Señor que nos ayude en todo momento. Pablo temía que los creyentes fueran engañados por Satanás y se desviaran. Hoy, desgraciadamente, muchos se desvían. Muchos están desviados detrás de muchas cosas que no traen verdaderamente salvación y que a veces es errónea y lo único que les trae es un momento de emoción nada más. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Debemos ayudar también a los nuevos creyentes en sus dificultades para que permanezcan fieles en la oposición. Es necesario aquellos que comienzan, que sean ayudados por aquellos que ya tienen cierto tiempo en el Evangelio y que son maduros en la fe. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser edificados y resistan cuando llegue el momento de la oposición, el momento de la lucha, el momento de la dificultad, porque de que va a venir, va a venir. Miren este informe de fidelidad. Las buenas noticias de su fe en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 8 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Qué cosa más linda. Si ellos están firmes, el apóstol se siente bien y se siente consolado, porque ese es el trabajo. Es una pena a veces cuando vemos las iglesias que se cierran, cuando las iglesias se dividen, cuando es un desastre a veces. Y no debemos nosotros dejar eso así. Los tesalonicenses no se desviaron de las enseñanzas de Pablo, aunque los falsos maestros llegaron. Falsos maestros van a haber en todo lugar, pero usted tiene que estar firme en la palabra de Dios y en las enseñanzas, aprender de los hermanos de Berea, que escudriñaban cada cosa para ver si eso era verdad o era mentira. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Pablo se animó al saber que la fe de ellos permanecía muy fuerte. Y eso es lo que tenemos que aún en tiempos de dificultad mantener fuerte nuestra fe. Crezcamos en nuestro compromiso con Jesús. Expresemos nuestra fe, nuestro amor y nuestro compromiso con Él. Y que todos los que nos vean puedan decir que somos ejemplos verdaderamente. Los tesalonicenses expresaron su amor por Pablo de una manera especial. Nosotros tenemos que hacer de esa manera y pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos ser fieles en todo momento. Creciendo en amor y en fortaleza, primera de Tesalonicenses 3, del 9 al 13. Dice así, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin
de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Creciendo en el amor fraternal. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo sabía que el crecimiento de los tesalonicenses se debía a la obra de Dios en sus vidas. Porque a veces mucha gente se pregunta, ¿cómo crezco? ¿Qué debo hacer? Y no tenemos a veces una, una relación con Dios, no tenemos a veces un conocimiento porque no estudiamos la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo, tenemos que, para poder verdaderamente crecer en Dios y en su palabra, tenemos que tener una relación estrecha con Dios y a la vez entender su palabra, estudiar su palabra a fondo y poner en práctica lo que sea necesario. Pablo deseaba volver a verlos, pero mientras tanto oraba por ellos de día y de noche. La oración eficaz es algo maravilloso y eso es lo que tenemos que hacer en todo momento. Debemos mantenernos enfocados en nuestras prioridades y que nuestros corazones sean afirmados e irreprensibles en santidad. ¿Cuáles son esas prioridades? Pues buscar a Dios en todo momento, buscar a su palabra y pedirle al Señor que nos ayude a ser fiel a Él en todo momento. Eso es lo que tenemos que hacer. Para terminar, porque esto es una corta meditación, cuando enfrentamos dificultades, necesitamos el amor y el aliento de nuestros hermanos que nos ayuden a permanecer fieles. Es es triste ver personas que están solas, personas que están tristes, personas que están con necesidad y que no las atendamos y que los dejemos solos en medio de su dificultad. Es triste, créanme. Cuando uno está en situaciones difíciles es cuando más ayuda de sus hermanos necesita. Amor, aliento, esperanza, reconfort. Necesitamos estar juntos y permanecer fieles. Quizás usted nunca ha pasado algún problema, o quizás cuando usted lo ha pasado está rodeado de su familia, pero sea como sea, usted tiene como hijo de Dios que solidarizarse con los demás y verdaderamente apoyarlos cuando están en las dificultades. Eso es lo que tenemos que hacer en todo momento. Entonces, sí seremos verdaderamente hijos de Dios. Mantengamos el compromiso con el Evangelio y tengamos prioridades. Nuestras prioridades son la palabra de Dios, predicar al Señor en todo momento y ser fieles a Él. Hermanos, quizás no sea muy fácil para muchos, pero tampoco es imposible. Todo se puede si lo queremos en el Señor. Hasta aquí la meditación. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y recuerden, los esperamos cuando deseen en nuestra iglesia los sábados a las 5 de la tarde, los domingos a las 2 de la tarde y estamos ubicados en el 1825 de la calle San Joseph en el este de Ottawa. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta aquí la reflexión. Bendiciones a todos.